Muy buenas, bienvenidas a todas a este nuevo video de Tejiendo entre Voces. Hoy tengo dos invitadas hermosas que vamos a compartir una charla que esperemos que os sea muy útil. Vamos a hablar de esta maravilla que han creado, a ver si ahí la cámara me lo pilla bien, ¿vale? Este libro se llama Encuentros en la tercera fase y sus creadoras, quienes han dado luz, vida a este libro, son Ana y Amelie. Así que bienvenidas, chicas. Gracias por pasaros por aquí, por compartir, por esta creación que habéis hecho para todas las mujeres que lo necesitamos. Así que bienvenidas. Muchísimas Gracias, Noé. gracias, Noé. Y si queréis, vamos a presentaros brevemente, contarle a la gente que os está escuchando, a mí ya igual ya me tienen la cara más vista, quiénes sois, qué hacéis, y después vamos a ir tejiendo un poquito el diálogo de dónde surge este libro, qué pueden encontrar las mujeres de valioso en esta belleza que habéis creado, y vamos tejiendo juntas. Así que adelante. Ana, dale. Pues yo me presento, soy Ana, mujer de 54 años, que en sus momentos inicié una carrera, bueno, profesional de estar en varios sectores, con formación académica de licenciada en Derecho y pasar por empresa, pasar por el tercer sector, pasar por la universidad y finalmente en esta tercera fase de mi vida pues he decidido ser autónoma, emprender y como enfocarme en aquello en donde yo creo que aporto más valor, ¿no? Que sobre todo es en la parte de acompañamiento personal a personas y especialmente a mujeres de 45 plus, o sea, de mayores de 45, porque en esta tercera fase de la vida nos pasan muchas cosas a todos los niveles. Soy terapeuta, soy coach y entonces pues acompaño procesos y doy formación sobre todo a mujeres en esta etapa a conocerse mejor y a desarrollar sus capacidades para tomar buenas decisiones. Esa sería mi presentación. Pues yo soy Amelie, Amalia, dependiendo de quién, con quién hable y de qué época me conozcan. Tengo un poquito un background así parecido al de Ana, ¿no? Las dos en nuestra segunda fase. Yo también estuve trabajando en empresas, en mi caso soy licenciada en AD, pero bueno, también como mi bagaje es en un mundo de empresa, de ahí pasé al tercer sector. Y del tercer sector, bueno, pues un poco empecé en el mundo del yoga. Ahora mismo, en esta tercera fase, principalmente lo que hago es dar clase de yoga, soy también yoga terapeuta, ¿no? En el sentido de que acompaño a mujeres, generalmente de perfiles, pues un poco como Ana, ¿no? De 40, 45 más, que al final son muchas de mis alumnas. También hago entrenamiento de fuerza. Digamos que yo estoy como muy enfocada al cuerpo, ¿no? A trabajar con el cuerpo y cómo a través de ese trabajo con el cuerpo podemos trabajarnos. Entonces, bueno, creo que somos muy complementarias porque digamos que cada una, bueno, Ana a lo mejor es como más de esa parte más mental y yo soy de esa parte más corporal. Qué guay. Buena dupla entonces. Eso es. Bueno, empecemos a tejer, empecemos a tirar del hilo. Vosotras mismas, chicas, ¿cómo nace la idea? ¿De dónde surge este deseo, esta necesidad? Aunque aquí está contado en el libro un poquito cuál era vuestra búsqueda, pero así las mujeres que nos están escuchando lo pueden contar. Bueno, y si queréis presentar, ¿cuándo salió el libro a la venta? Salió el año pasado, ¿no es cierto? ¿O Sí, fines? Vale. finales de octubre del año pasado, sí. Salió a la vida, ¿no? Después de un tiempo de creación, de gestación. Contanos, Eso es. contanos.
Pues nada, empiezo yo. Surge de un momento vital propio en las que ambas estábamos pues, notando cambios físicos y a todos los niveles. Y nos dábamos cuenta que se hablaba muy poco de este momento de la vida, de la menopausia, la perimenopausia, qué hacer. No nos sentíamos, sentíamos que no había información, ¿no? Ni por parte de la medicina, ni por parte de nuestras familias, ni tampoco a nuestro alrededor se hablaba mucho. Entonces, bueno, tampoco decidimos también empezar a investigar. No había mucho escrito, había mucho escrito en otros idiomas, pues fundamentalmente desde el mundo anglosajón. Y entonces lo que surgió como una inquietud y una necesidad fue como esto que digo de que en la tercera fase pasan cosas nuevas, es, oye, pues ¿por qué no escribimos un libro? Habíamos planteado que sí, talleres y tal. Entonces, como un paso más, ¿no? Vamos a hacer que toda la investigación que necesitamos hacer, vamos a ofrecérsela a otras mujeres que como nosotras les hubiese gustado conocer un poquito antes, con 40 años y no con 50. ¿No, Amalia? Mm. Sí, claro, nos dimos efectivamente, ¿no? También nos dimos cuenta con Ana con sus pacientes y yo con mis alumnas que les ocurrían muchas cosas para las que no encontraban respuesta, ¿no? Y entonces era como, a lo mejor ya venían a ti como último resorte, ¿no? De, mira, está en el médico, he estado hablándolo, nadie me da información, esto es normal. Y entonces empiezas a ver un poco unos patrones, ¿no? Cosas que ya se sabían más, porque obviamente hay cambios en esta época de los que todo el mundo habla y se ha hablado siempre, pero también les ocurrían muchas otras cosas que de repente tú empiezas a ver un patrón, ¿no? Y también te da como mucha rabia o a mí me frustraba mucho ver que realmente no había respuestas, ¿no? Como que mujeres con muchísimo talento, mujeres muy brillantes, que estaban como un poco con ese sentimiento de uf, ¿no? No, ya no soy la misma, ya no sirvo para lo mismo que antes, ¿no? Como un poco como que te empiezas a desvalorizar porque, claro, sientes cosas para las que no tienes explicación y muchas veces estos cambios, al menos al principio, pues son como, no te sacan un poco de tu centro. Sí, se van desvelando, ¿no? Van saliendo como de una caja de Pandora diferentes, no quiero decir síntomas porque he visto que no lo queréis mencionar o no queréis utilizar esa palabra, pero diferentes sensaciones, diferentes, bueno, aparecen señales en el cuerpo que uno no sabe nombrar o no sabe ubicar en una cajita. Y cuando uno va al médico, parece que estamos todas locas. Es como Mm, entramos en esa sensación de que hay algo mal en nosotras o hay algo que estamos haciendo mal o hay algo que no está bien o que se me está saliendo del control y entramos en eso de que se pone en duda nuestra identidad, ¿no? Se pone en duda Correcto. nuestra percepción de nuestra salud, de nuestra propia identidad por ese cambio físico corporal que vivimos y que si vamos a una gine nos dice una cosa, si vamos al médico de familia nos dice otra, si vamos a un endocrino nos dice otra, si vamos a un trauma porque estamos con una tendinitis o un hombro congelado nos dice otra completamente diferente. Entonces es como si nos tuviéramos que seccionar por partes en el cuerpo porque cada uno mira su parcelita, ¿no? ujú. Bueno, me gustó mucho este concepto del bikini medicina, no lo conocía y me encantó cuando lo leí en el libro. No me adelanto, seguir vosotros. Sí, bueno, la medicina del bikini básicamente es un concepto en el cual lo que se habla es que si nos fijamos, ahora las cosas están cambiando, pero hasta ahora todos los estudios se habían hecho en hombres, ¿no? Entonces lo único que cambiaba y en lo único en lo que estaban dispuestos a vernos como distintas era lo que está debajo del bikini, ¿no? Que en este caso es el pecho, ¿no? Las mamas y también los ovarios, porque claro, en ese sentido los hombres no tienen esto, con lo cual sí o sí a eso lo miraban desde otro lugar, pero claro, es como muy, ¿no? Como realmente no te está mirando en tu conjunto, sino está decidiendo que el resto es igual y que solamente vamos a mirar por separado esas partes y es como realmente, bueno, lo que decías tú, ¿no? Como muy seccionar y no verte como una persona con otras necesidades, ¿no? Ana también, no sé si quieres añadir algo, Ana.
Sí, sí, total, que es verdad que hasta hace muy poco solo era esa parte reproductiva de la mujer Mm. la que importaba a la sociedad, que creo que tiene que ver también con esta parte más personal, que es hasta cierta edad, es como que tenemos un papel mucho más importante, es como que generamos incluso más curiosidad. Yo siempre lo digo desde las preguntas que se nos hacen, ¿no? Cuando estás en época, digamos, escolar, y bueno, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a trabajar? ¿Y quién, con quién te vas a casar? ¿Quién es tu pareja? Y cuando van pasando los años, hay cierto desinterés Mm. por, por este momento vital, ¿no? Y por todo lo que nos pasa, porque ya no somos ni tan productivas y dejamos de ser reproductivas. Eh, pero ahí es como esa cosa de la pérdida de todo este valor que tenemos que aportar en esta edad, que viene de la experiencia, que viene de las vivencias, y si no, que si no atendemos, o sea, todo este valor excepcional, si no atendemos estos cambios que nos suceden, es como que es un bloqueador, ¿no? Porque si tú tienes un cuerpo que a lo mejor estás incómoda, unos sofocos, un no dormir, una irritabilidad, no vas a poder realmente tener esta mirada hacia lo que tenemos que ofrecer, tanto a nosotras mismas, como para cuidarnos, Mm. como a los demás, al mundo y demás, ¿no? Entonces, no, Bikini Medicine no, por favor, o sea, que también la ciencia nos acompañe a transitar todos los cambios, no solo los reproductivos. Por eso es tan necesaria la divulgación, el leer, el informarnos, bueno, el tener la información y la preparación que necesitamos nosotras de nuestro cuerpo, de nuestro autoconocimiento, que no sea solo el ritual de belleza del skincare, sino de conocernos dentro para que cuando vayamos a nuestra nuestro ginecólogo, el endocrino o quien sea, el especialista que sea, podamos abrir preguntas poderosas, podamos tirar del hilo, indagar y también transmitir todas nuestras vivencias desde un lugar de conocimiento y de seguridad, sin ese efecto, ¿no? Como muy, eh, bueno, paciente o de muy de dejar de lado, no me sale ahora la palabra, pero Activo, ¿no? Reactivo. exacto, gracias, exacto. Como muy pasivo, sino de tomar ese papel activo en la escucha de nuestro cuerpo y todo lo que vivimos en esta época, que es fabuloso. Es verdad que hay todo este movimiento hormonal que ahora quiero que presentéis a la familia Romanetti, pero que a la vez se despliega y se hace un caldeo ahí de todo este valor, de esta experiencia y esta sabiduría acumulada, que es el momento para desplegarla, para compartirla con la comunidad. Yo Ujú. creo, bueno, luego os contaré un poquito de qué va la mirada astrológica a nivel de los ciclos y demás en esta fase. Bueno, ¿quién presenta la familia Ormonetti? Así, Pues nada, sí, las... empezamos entre las dos, lo hacemos. Sí, o por donde quieran, ¿eh? Yo dije, Sí, sí, es pero que claro, Sí, es sí. que somos, nuestra familia Ormonetti es como que no es parte de nuestra familia, porque, mírala, mírala, ahí está, esta forma es como la del cuerpo humano, y ahí están glándulas y hormonas que tienen que ver dentro del sistema neuroendocrino, que tienen que ver con estos cambios que sufrimos las mujeres en la tercera fase. Entonces, ¿para qué no? ¿Cómo surge la familia Ormonetti? Pues surge para poder explicar todo el funcionamiento del sistema neuroendocrino que no es tan conocido, que se suele explicar en términos muy científicos y muy médicos, en lenguaje humano, en lenguaje cotidiano, familiar, cotidiano, de que se entienda entonces cada glándula y hormona involucrada, mayormente involucrada en estos procesos, pues los hemos convertido en unos personajes de una familia. ¿Y por qué familia? Porque lo que entendíamos es que el cuerpo humano funciona como una familia en el sentido que es en equipo. Con lo cual, si alguien falla, alguien se muere, como no, sin querer hacer spoiler, porque hay mucho relato, hay historias reales dentro del libro, pero alguien se muere importante, que es como, igual que en la menopausia, hay una hormona fundamental que es el estrógeno que desaparece básicamente y que nos estaba ayudando, era un extra a ayudar a muchas funciones corporales.
esa es Además, Empieza a nuestra, desarrollarse, es a como de desarrollarse. una mesa, si tiene 4 patas, funciona de un modo, con 3 patas va a necesitar un cierto Es, reajuste para poder seguir Eso es, funcionando, un reajuste que es posible, pero solo si se ve como, como un como, como, sistema. como un sistema. Entonces, el sistema exactamente es eso, y ya no solo explicamos cómo funciona el sistema neuroendocrino, sino que lo aprovechamos para mostrar escenas muy reales a través de estos personajes, en las que yo creo que todas las mujeres que se dan el libro se van a ver identificadas, porque son escenas de cuando nos pasan X cosas, o dormimos peor, o tenemos sofocos, o tenemos irritabilidad, ¿no? Entonces, esta es nuestra familia y no sé, Amalia, ¿quieres contar a lo mejor algún ejemplo de algún personaje? sí, o sea, y efectivamente, o sea, también nos surge porque muchas veces, ¿no? Nuestras amigas también, o sea, ahora explico algún personaje, nos decían eso de, "Uf, qué pereza, ¿no? El sistema neuroendocrino, es que no lo entiendo, no me, o sea, me interesa porque me están pasando cosas, pero es que no, realmente como que me parece todo muy técnico". Entonces, nos pareció una buena forma, ¿no? Todos sabemos que una buena novela como que ayuda. Después, por ejemplo, tenemos ¿no? Renata y Manol. Entonces, Renata como que representa las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales son esas glándulas que lo que hacen es segregar cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Cuando ocurre hay un desafío o tenemos algo a lo que tenemos que responder, el cuerpo muy sabiamente lo que hace es liberar cortisol, ¿no? O adrenalina, dependiendo de cómo sea ese estímulo. Claro, eso es genial, pero llega un momento en que si ese estímulo continuamos todo el rato liberando cortisol o noradrenalina, pues estamos todo el rato muy activados. Entonces, en nuestra familia Hormonetti, Renata, su pareja es Imanol, que es el cortisol, ¿no? Entonces, bueno, pues Imanol es el típico personaje que todos en la familia ven muy útil, ¿no? Por esto que decíamos, necesitamos el cortisol para esos desafíos, pero si estamos todo el rato con cortisol en la sangre, el resto de procesos no pueden ocurrir, porque al final el cuerpo piensa que tú estás en modo supervivencia, que tienes un león aquí, que hoy en día el león es la hipoteca, no llego a recoger a los niños al colegio, ya llego tarde, me metí en un atasco, etcétera. Entonces está todo el rato el cortisol viajando por nuestra sangre, está todo el rato Imanol muy presente, con lo cual, claro, el resto de la familia está como, oye, que yo, ¿qué pasa? ¿No? Que yo también quiero formar parte de esta familia y tú estás todo el rato como protagonista. Entonces hemos dicho que Imanol es como el cuñado, ¿no? Hoy en día no hablamos aquí en España de ese personaje que le quieres hasta cierto punto. Llega un momento que es como, bueno, un poquito de Imanol y de cuñado muy bien, pero todo el rato como que realmente cansa. Entonces, bueno, pues en la familia es eso, no es ese personaje necesario, pero que realmente tiene muchas veces un rol demasiado protagonista afectando al resto de la familia. Bueno, súper, súper divertida. Las ilustraciones están genial y la verdad que ayudan mucho porque, bueno, es una forma gráfica de recordar cuál es el papel que tiene cada uno de estas hormonas y dentro del funcionamiento del propio sistema, ¿no? Como también de identificarnos con una, dónde estamos, cuándo estamos más jugando con un personaje o con el otro. Exacto. Bueno, ¿qué más me contás, chicas? Venga, seguir. Sí, yo por aportar con esto de la familia hormonética y relatos y que hay ilustraciones, un poco que a nosotros nos gusta, vamos, lo que hemos querido ofrecer con el libro es como tres cosas, ¿no? Que en esta etapa lo bueno es poder entender lo que nos pasa, que esto lo hacemos a través de la familia para que sea fácil, ¿no? Con los relatos siempre ayudan. Luego otra parte de aceptar, que esto es un poquito más la parte de emocional, esta parte que aquí me sale la coach y la terapeuta, ¿no? De que en esta etapa nos pasan más cosas, ¿no? A nivel social, a nivel emocional, relacional, ¿no? Son momentos en la vida que la pareja, los hijos si los tienes, el trabajo si lo tienes, todo cambia un poco, ¿no? Entonces esta cosa de aceptar, hay que aceptar que hay unos cambios y que tú tienes que hacer algo con ellos. Y la tercera más importante es como entrar en acción, o sea, la parte práctica. Con lo cual, por eso lo llamamos guía de viaje para la menopausia. O sea, que más allá de que sea entretenida, es muy, muy práctica, ¿no? Vale, te ayudamos a entender, te ayudamos a aceptar con ciertas preguntas y como
como para que veas que le pasa a todo el mundo, no eres la única, a todas las mujeres, vamos. Y la parte práctica es que en cada apartado hay una serie de recomendaciones que obviamente están basadas en estudios o en autoras y autores pues médicos incluso. Hay una referencia muy larga de en qué nos hemos basado, que la gente sepa que ofrecemos pautas prácticas para empezar a hacer algo con ellos. Si tú tienes determinados cambios o incluso síntomas que te estén un poco incapacitando tu día a día. Es un poco por aclarar, ¿no? Todo esto que se contiene en el libro. Sí, y creo que eso también es mega importante porque se tiende tiende a haber mucha mala prensa sobre toda la sintomatología o sobre todos los cambios y sobre todo esos cambios negativos que pueden aparecer o que son incómodos o que son vistos desde un punto de vista negativo para la mujer, porque no nos, claro, es incómodo tener sofocos, es incómodo no dormir, se desregula todo nuestro sistema. Pero hay algo también muy importante de eso, vale, ahora que ya sé esto y ahora que me he dado cuenta que no me pasa solo a mí, que no he hecho nada malo, que no es mi tragedia o el rayo de Dios que me ha caído encima, vale, ¿qué voy a hacer con esto? Cómo me voy a empezar a cuidar un poquito más? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Y qué voy a empezar a hacer? Sobre todo también, ¿qué voy a dejar de hacer? Hacer espacio creo que es fundamental. Soltar cosas es una época ideal para mí para soltar trajes, soltar máscaras, soltarlo todo. Comentabas algo también, Ana, que me pareció muy bonito. Lo graficasteis con tres círculos que se unen en una pequeña almendra. eh, que todos estos cambios, toda la perimenopausia, la menopausia, todo este transitar de la mujer, no solo ocurre en la parte, en el cuerpo físico, sino que está involucrado en nuestro cuerpo físico, todo nuestro sistema integral, pero también nuestro sistema energético, nuestra familia, el entorno, el trabajo. Hay, bueno, es una ola que se va proyectando también hacia afuera, desde dentro hacia afuera. Y no sé cómo lo vivisteis vosotras, pero para mí es un momento ideal que si siempre hemos estado en el borde mirando más hacia afuera, esta época nos invita a replegar tres pasos hacia atrás para mirarnos más hacia nosotras, nutrir ese núcleo interno para luego sí redefinir y hacernos cargo de todos esos pequeños cambios que la vida nos propone o que creemos mejores tomar para tener una mejor vida, ¿no? Para hacer una vida mejor. Mm. Mm. Sí, sobre todo también, Noé, como dices tú, siempre generalmente las mujeres a nivel hormonal, los estrógenos y la progesterona están pensados precisamente para eso, ¿no? Para estar en nosotros. Y es necesario, porque obviamente nosotros digamos que estamos aquí para reproducir, ¿no? O sea, para reproducir la especie, entonces para perpetuarla. ¿Qué pasa? Que si tú, claro, de repente tienes unas hormonas que según sueltas al bebé estás ya de fiesta o pensando en otras cosas, pues en nuestra especie a día de hoy realmente esto no funciona como con otros animales. Entonces, claro, tú tienes todas esas hormonas que están todo el rato en el cuidado del otro, también las que no hemos sido madres, yo por ejemplo no he sido madre, pero te notas que si no tienes hijos, estás en el cuidado de tus sobrinos, de tus alumnos, de tus amigos, ¿no? Porque tienes esa, o sea, porque te nace de dentro, La ¿no? mirada hacia afuera, exacto. Mm. Exacto, independientemente de que seas más o menos cuidadora, pero todos tenemos, o sea, o todas tenemos esa tendencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a perder estrógenos y progesterona, empiezan a nivelarse más con la testosterona. Entonces, no quiere decir que el resto te vaya a dar igual, pero de repente ves a alguien que Un no poco había... sí. no claro, pero claro, porque te empiezas a ver tú y de repente dices, oye, que en todo esto que hay que cuidar, se me había olvidado que también estoy yo, ¿no? Entonces, claro, de repente tú tomas un papel muy protagonista de decir, oye, a ver, yo ya llevo muchísimos años cuidando de esta persona, de aquello, ¿no? Haciéndome cargo de ciertas cosas y dónde quedo yo. Entonces, es interesante porque las hormonas te ayudan a hacer esto. O sea, no es ir contracorriente, ¿sí? Igual si te planteas esto con 30, en el momento fértil, cuando tienes Exacto. hijos, tu cuerpo, o sea, estarías en un desastre, pero claro, tu cuerpo te lleva por un lado, tú estás intentando hacer otras cosas y mucha gente esto es lo que muchas veces le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que realmente intentas un poco ir como contra esa,
es lo que te está pidiendo tu cuerpo. Entonces, esta época es fantástica para empezar a decir que no a cosas, como dices tú, a soltar cosas. No quiere decir que el resto no te importe, pero también tus necesidades cuentan y muchas veces para poder estar en el otro tienes que estar en ti, ¿no? O sea, es como tienes que estar tú bien para poder seguir acompañando a lo mejor desde otro lugar. Entonces, bueno, eso también para nosotras ha sido muy positivo. O sea, a mí me sale ahora mucho más poner unos límites saludables, que antes me costaba más. No es que no te importe la opinión de nadie, pero tienen otro peso, ¿no? Antes es como a lo mejor yo como profesora de yoga, yo estaba muchísimo en, ¿les ha gustado la clase? ¿No les ha gustado? Alguien te hacía un comentario positivo o negativo y era mucho más reactiva y ahora es como, bueno, genial, o sea, recibo ese comentario porque me puede ser útil, pero pues igual no estoy de acuerdo con él, le dejas que alguien tenga voz, pero bueno, no es lo que en estos momentos yo pienso y todo bien, ¿no? ¿Tú, Ana, quieres agregar algo? Mira, Venga. sí, porque a mí este es uno de los temas que más me fascina, ¿no? Lo de los límites, lo de que no nos han enseñado, no solo no nos han enseñado a poder hablar y expresar nuestras necesidades, sino a poner límites saludables. Es que nos han enseñado a callar, a cuidar y demás. Esto es como algo cultural. Entonces, yo me encuentro muchísimo en consulta a mujeres que tienen esta necesidad de empezar a hacer cambios, pero es que no saben ya no el cómo, que no saben cómo poner estos límites, sino que realmente no saben qué quieren. O sea, tú cuando sabes qué quieres dices, no, es que como yo quiero silencio, bueno, pues pongo un límite o me voy a otro cuarto, cosas así, ¿no? Pero de verdad es como, ¿quién soy yo si no soy la que el día a día me lo guían los horarios de no sé quién, los horarios de no sé cuánto, las necesidades de tal? Y de repente a lo mejor hay unos fines de semana que dices, ¿y ahora qué hago yo que tengo? A lo mejor tengo dinero, tiempo, salud, pero no tengo muy claro qué es lo que a mí me gusta, qué era lo que me gustaba. Y entonces, en ese redescubrimiento, a mí me parece maravilloso. Yo en eso trabajo y me parece un regalo poder acompañar en ese redescubrimiento donde no solo hay autocuidado y más felicidad, sino que también se acaba convirtiendo en un propósito de no, y pues quiero ofrecer, porque resulta que me gusta el arte, me gusta, bueno, pues te digo que veo mucho emprendimiento a esta edad, a lo mejor es enseñar, a lo mejor es cualquier cosa, ¿no? Y puede ser con las manos, con la mente y demás. Entonces, todo pasa por saber bien eso, no sentirte culpable por necesitar expresarlo y a la vez por poder poner un límite a las personas que llevan muchos años sin escuchar ese límite, o sea que va a costar, es un proceso que cuesta, pero que es muy necesario. Ujú. Bueno, voy a meter aquí el bocadillo a nivel astrológico porque creo que es el momento. Ujú. Eh, en torno a entre los 38 y los 44 años, y teniendo un pico ahí a los 42 años, hay lo que la psicología también ha llamado la crisis de mediana edad. Desde mi mirada yo le he llamado el despertar creativo porque no quiero decir que es una crisis desde el punto de vista negativo, porque crisis lo tenemos muy asociado a algo negativo, no porque eh, no deje de ser también una oportunidad y algo positivo, pero para mí es un despertar creativo. Urano llega, tenemos la oposición de Urano-Urano y Urano es como el planeta, el arquetipo energético del despertador. Es, si hemos estado en piloto automático todo un buen rato de nuestra vida, igual 10 años, 8 años, maternando, creciendo o dedicándome a viajar o cuidando mis gatos, mis perris o mis padres o lo que sea, llega Urano y hace una oposición a nuestro Urano natal y es algo así como, niña, despierta, despierta que estás en la mitad de tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu deseo? ¿Qué vas a hacer con tu creatividad, con tu fuerza creativa, con tu deseo creativo? Soy una enamorada de Venus como arquetipo planetario y Venus nos habla del segundo chakra y del quinto chakra también. Nos habla de la expresión de nuestra voz, de la manifestación, de cómo podemos aportar y crear en el mundo, entregar valor. Y a los 40 años, Venus completa 5 ciclos de 8 años,
Venus tiene un ciclo de 8 años en donde durante 8 años estamos haciendo etapas de manifestación, de creación, de creatividad. Y esto suena también con que cerca de los 40 años nosotros estamos cumpliendo 5 ciclos creativos de Venus y también si hemos tenido hijos, puede que nuestros hijos estén pasando ese primer septenio, empezando, ¿no? Ese octavo año, el año número 10. Y también creo que esta es la oportunidad que nos da la vida para decir, ahora, ¿dónde vas a poner tu fuego creativo? ¿Dónde vas a crear? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida, con tu deseo, con tu energía creativa, ¿no? Energía creativa, me refiero a la energía sexual, la energía primaria que tenemos. Em, y para mí es un momento bellísimo, bellísimo porque hay algo que se posibilita en nosotras de decir, vale, vale, primero, como decía Hannah, tenemos que escucharnos y ver realmente qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos. A mí me pasa mucho en consulta también que cuando yo les pregunto a las mujeres, le digo, vale, esta es la carta de los reyes, ¿qué es lo que quieres? No lo sé. La respuesta que siempre escucho, primera respuesta es, no lo sé, no, no tengo claridad, no sé qué es lo que quiero. Puedo tener mucha claridad sobre lo que no quiero, pero sobre lo que sí queremos, lo que sí deseamos, no lo sabemos. O si lo sabemos, tenemos un miedo terrible de mover cualquier ficha, hacer cualquier cambio y no vaya a ser que todos los legos y las casitas que habíamos construido se nos caigan a pedazos. Pero Total. es un momento fabuloso para empezar a escucharnos, escuchar nuestro deseo, lo que queremos es la posibilidad de hacer ese espacio necesario para escucharnos y después de ahí decidir, no desde la prisa corriendo o desde la inercia o la urgencia, sino de tomarnos el tiempo para realmente sentir qué es lo que nuestro corazón, nuestra alma quiere entregar al mundo y a partir de ahí empezar a dar esos pequeños pasitos. Y esos pasos no se trata de, bueno, vendo la casa y me voy a vivir a Bali de un día para el otro, que también podría ser si nos apetece, pero poquito a poco, ¿no? Poner esos límites, buscar esos espacios, decir que no. Es tan fabuloso empezar a poner esos límites. A mí me pasó un poco como lo que nombrabas, Amelie, también de yo había estado muy, muy abocada a mis clientas, a mis procesos de yoga terapia, a los acompañamientos, a mi hijo maternando, y fue como un proceso de todo a raíz de una tendinitis también de hombro, de un hombro congelado, que luego empecé a atar cabos y yo estaba por ahí, por los 40 años. Y claro, era toda la vuelta de volver a mí, y ahora me he vuelto una ninja de los límites. Qué bueno. Es muy bonito recuperar esa energía sexual para sí dedicarla y enfocarla a lo que nos expande, a lo que nos da vida. Así que tanto el cuerpo responde a nivel hormonal, energético, pero nuestro cuerpo físico no está aislado de todo el cosmos que nos rodea. Así como en otoño o en primavera los árboles tienen un movimiento interno, nosotras igual, nosotras también. Entonces entramos en esta fase que es esa fase de volver al centro y creo que lo pusisteis en algún punto del libro, de ser las matriarcas, ¿no? De asumir ese rol de guía, bueno, de compartir nuestra voz, de compartir toda la sabiduría acumulada. Mm. Mm. Eso es. Sí, yo creo que además es una época importante eh, porque tenemos muchas herramientas, tenemos mucho talento, mucha sabiduría acumulada. Entonces, al final, como dices tú, Noé, muchas veces es ese miedo, ¿no? A mover el status quo de repente porque sabes, o sea, yo creo que si realmente conectas, te paras, te das cuenta, o sea, yo creo que empiezas a intuir al menos lo que quieres y muchas veces eso que quieres no va a ser fácil en el sentido de que va a implicar un gran cambio, ¿no? Porque a lo mejor has venido sosteniendo cosas que decías, mira, es que ahora mismo
o sea, mover estas casitas, ¿sabes? No me siento fuerte. Y yo creo que es una época en la que, aunque te pueda costar, esa fuerza está ahí. ¿No? Precisamente por lo que decíamos, porque hormonalmente, energéticamente, tú ya te conoces mejor, también empiezas a valorarte y a decir eso, o sea, a ver, que ya he vivido probablemente la mitad de mi vida, ¿qué quiero hacer ahora? ¿No? Porque muchas veces yo creo que esas primera y segunda fase la vives, no, la primera, por supuesto, cuando eres crío, ¿no? Pues muchas veces te viene dado un poco lo que tienes en casa o lo que te rodea. Luego esa segunda fase muchas veces estás atendiendo a las proyecciones de otros, ¿no? O como no tienes ni idea, te dejas aconsejar, que la gente obviamente te aconseja lo que creen que es mejor para ti, pero al final realmente creo que es en esta tercera fase donde ya tú, ¿no? Tienes una solidez, donde a lo mejor puedes buscar consejo, ¿no? En una ANA, puedes venir a una clase de yoga terapia a trabajar ciertas cosas, hablar contigo, ¿no? Ver desde el punto de vista astrológico en qué momento estoy, pero en realidad yo creo que es ese momento de decir, bueno, mira, aunque tenga que, sabes, que mover los cimientos, es que si no, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Y te vas a pasar el resto de tu vida como en esa rueda de hámster que ya no, que yo creo que ya no te sirve. No, no, ya ahí la energía, si no se empieza a apagar, se empieza a consumir, nos terminamos enfermando por no dar vida, por no dar espacio a lo que deseamos, a lo que sí nos da vida, lo que nos sostiene, lo que moviliza nuestra energía creativa. Hay un punto que también que quiero nombrar es el tema de la salud psíquica, de la salud mental, que, que siento y por lo que he visto también en consulta, mi propia experiencia, que si una mujer también está en un estado o en un punto de vulnerabilidad o no tiene una red de contención, un punto de anclaje sólido, este punto puede disparar, este movimiento a nivel hormonal puede disparar y desequilibrarnos a nivel psíquico, a nivel mental, ¿no? Totalmente. Totalmente, y esto es un temazo. Yo creo que está incluso por investigar de Sí, que cuántos no hay tanta información no sobre esto. hay. O sea, Como que no hay, que creo que debería haber yo mirando para atrás con todo lo que sé ahora, hay casos, digamos, que puedo conocer o haber escuchado de qué hubiera pasado si a esta mujer en esta etapa se le aborda desde este cambio hormonal y si le hubiera, sin más, me sale decir acompañado. O sea, ya no tratado médicamente, sino acompañado en este cambio porque efectivamente si no es como es demasiado y afecta muchísimo a temas de salud mental. Eh, y hay que tener en cuenta que a día de hoy todavía no tenemos ese acompañamiento ni médico ni sociocultural. Por tanto, de ahí esta cosa de la necesidad y importancia de estos encuentros, estas charlas, que el libro sirve como para... A veces decimos como para abrir una conversación, ¿no? Para abrir, bueno, pues en base a esto ya tenemos cenas con amigas en el cual es un tema en el que compartimos, cosa que antes no pasaba. No digo a nosotros, sino que no pasaba ni en redes, ahora lleva apenas 2 añitos el tema saliendo como de forma pública, ¿no? Entonces, cuán importante poder por lo menos hablarlo y, y qué importantes consecuencias tiene no hablarlo como el tema de salud mental que acaban derivando, por supuesto, en temas de salud física mm, mm, o en temas como bastante tristes, ¿no? De vidas truncadas casi. Mm. Sí, porque es que además se ha visto que han empezado a hacer estudios porque se veía que las mujeres a partir de cierta edad como que tenían mucha más tendencia a tener Alzheimer o enfermedades ¿no? neurodegenerativas. Entonces, claro, Depresión, y sí. era como, ¿no? Era como en muchos, ¿qué o sea, en pasa? distintos países, en situaciones distintas, ¿no? Con estatus, por así decirlo, sociales o en, digamos, como con pasados distintos, ¿no? Entonces era como, no se entendía muy bien, era como aquí está pasando algo, porque obviamente si personas que tienen una alimentación muy distinta, que tienen unas vidas muy distintas, les está pasando lo mismo, y entonces se dieron cuenta un poco que era todo este tema hormonal, ¿no? Hay una doctora que se llama Claire Haber, que ahora yo creo que el libro está en castellano, que se llama, creo que es Cerebro y Menopausia, o en inglés es Menopause Brain, y ella habla precisamente esto, que dice que la menopausia es algo del cerebro.
¿no? Que sí, obviamente dejas de ser fértil, pero que lo más importante es que tu cerebro cambia, ¿no? Igual que cuando tú pasas de no tener la regla a ser fértil, ¿no? Cuando tienes la menarquia y pasas a la pubertad, tu cerebro cambia. También cuando estás embarazada se ha visto que hay cambios en el cerebro, que no solamente es un cambio físico, esto también ocurre. Entonces, claro, como decía Ana, ¿no? Si tú no estás acompañado, o sea, si estás mal diagnosticado en el sentido que yo he tenido alumnas que me han venido súper preocupadas porque han ido al médico diciendo, bueno, es que tengo unos, ¿no? Tengo una neblina mental, me cuesta mucho, ¿no? Como concentrarme, pierdo las palabras, no estoy muchas veces presente y he ido al médico y me mando directamente al neurólogo. Pero no ha habido ni esta conversación de vamos al neurólogo porque a lo mejor, oye, es interesante que te vean, pero también el decir, a ver, ¿qué años tienes? ¿Qué te ha pasado con, o sea, cómo estás en tu ciclo? Bueno, vamos a ir por si acaso, pero que tengas en cuenta que esto es algo que se da en esta época de la vida. Entonces, eso todavía no está ahí, como decís vosotras, o sea, el agobio que le puede tener una persona, incluso personas medicadas de depresión que en realidad no tenían depresión clínica, no Sí, ansiedad. hay un movimiento también de otro planeta que sobre los 38 años tenemos una cuadratura de Plutón, pero luego sobre los 44, entre los 42, 44, 46, dependiendo exactamente el año en que hayamos nacido, hay otra oposición, otro movimiento planetario que es Saturno. Llega la oposición Saturno natal. Y Saturno sería como el dios Cronos, el del que rige el tiempo, la materia, la forma. Y también nos habla de una sensación de duelo. Se hace muy presente el tema de la muerte. Yo he pasado por ahí por evidenciar o por tomar mucha más conciencia con la muerte, con la finitud de esta experiencia física. O la muerte de algunos familiares, como pasa en la, bueno, no voy a hacer spoiler, la familia Monetti, pero Familia. pero eso se hace presente, entonces también a nosotras sistémicamente nos recoloca en otro lugar, estamos en otra posición. Eh, y esto no se habla, no se entiende o no se le da quizás la suficiente relevancia, sino, bueno, estás en la crisis, estás en crisis, tenés la crisis de los 40 como, bueno, estás un poco zumbada, pero bueno, ya se te pasará, córtate el pelo o empezar a hacer CrossFit o lo que sea y se te pasará. Creo que es muy importante y sobre todo las mujeres, las personas, yo he tenido clientas con estas evidencias de que memorias también de que su madre quizás en ese momento, en esa edad, tuvieron una depresión, tuvieron alguna en casos más graves o en casos más extremos, algún tipo de psicosis. Entonces, hay todo un desajuste a nivel cerebral, como lo decía Amelie, hay una reconfiguración de todo el cerebro y que necesitamos darle voz, decirle, tranquila, no se te está yendo la cabeza, no te estás volviendo loca, es un desequilibrio hormonal, nos pasa a todas las mujeres en más o menos grado. Necesitas cuidarte, necesitas informarte, buscar apoyo, buscar sostén, pero sobre todo el reconocer y el validar esos síntomas que puede estar pasando esa mujer. Es un poco lo que decías tú ¿no? Del taburete o de la mesa, ¿no? Que es Mm, como de repente pasas de tener cuatro patas a tener tres, perfecto. sigues siendo útil, sigues funcionando, lo que pasa es que es verdad que funciona de manera distinta, entonces necesitas un tiempo para de repente pensar, vale, que esta mesa no tiene cuatro patas, ¿no? O sea, no le puedo cargar el peso de la misma manera, no funciona igual, pero sigue siendo igual de válida como mesa o Mm, como taburete, ¿no? mm, El problema es que no nos damos cuenta de ese cambio que sigue siendo válido y tú quieres seguir funcionando como una mesa Cargando. de, claro, y sigues cargando peso o sigues haciéndola funcionar como si tuviera cuatro patas, claro, no funciona y entonces ya te invalida en vez de pensar, no, espera, que algo ha cambiado, esto simplemente quiere decir que sigue siendo igual de útil, pero funciona distinto. Entonces, bueno, creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, claro que vas a cambiar. O sea, nosotros, como decimos en el libro, no eres la misma y no eres la misma. O sea, eres la misma en el sentido que eres la misma, pero tienes otras necesidades. Y como quieras seguir funcionando, ¿no? Lo hablábamos justo este fin de semana que hemos estado con unas amigas.
que claro, que es que no funcionamos igual, o sea, con 20 años te ibas de viaje y te metías en un hostal, con 8 más en una habitación, te ibas de camping, si no encontrabas un sitio, yo he llegado a dormir en el coche y a la mañana siguiente no te, bueno, dices, uff, qué pereza, pero estás súper pilas. Hoy en día es como, yo no me voy a una habitación, ¿no? Y las dos hemos viajado, como decimos, no muy independiente, pero yo no me voy a una habitación con 8, a no ser que sea lo único que puedo tener y que no me quede más remedio, pero no es mi elección principal, ¿no? Entonces, eres la misma, pero has cambiado y tus necesidades son distintas. Sí, sí. O un hostel, meterte en un hostel o tener en casa a 6 niños haciendo una pijamada de 10 años. Los querés matar a todos juntos, ¿no? El ruido que tu cerebro puede soportar. Pero porque las consecuencias, yo creo, aparte de que no te gusta, las consecuencias son distintas. Antes no dormías y podías trabajar desde las 8 de la mañana, pero ahora no dormir un día afecta a tu energía, a tu humor, a tu cabeza. Entonces, efectivamente, si tú quieres estar bien al día siguiente, pues eso, no puedes no dormir, tienes que cenar antes. Entonces, por eso todo, esta cosa de general, ¿no? Que tiene que ver con la comida, el sueño, el cuidarse. Y, y sí que tiene algo de responsabilidad, o sea, sí que tienes que entrar en acción porque eso no lo va a hacer nadie por ti, ni una Mm, pastilla, ni nada, ¿no? Tienes mm. que tomar acción tú. Estaba mirando un poco, nos pusimos un montón de puntos para charlar, que no nos va a dar el video porque ya vamos 46 minutos, pero tengo un punto aquí anotadito que no sé si os apetece, pero habíamos apuntado esos 5 síntomas quizás más silenciosos, los menos nombrados, los más ocultos, los más invisibles, y si queréis esos 5 síntomas que igual todas ya hemos conocido o hemos escuchado alguna vez porque tienen más fama, digamos. Pues, Adelante, disparar. pues sí, en el libro, como tú dices, tratamos los comunes como sospechosos habituales y hay unos que llamamos infiltrados, como si fuera una peli, que son esos que no relacionamos. Tú has mencionado uno, Noé, que es el hombro congelado, Ujú. que es que dices, ¿cómo voy a relacionar yo esto con la menopausia o la perimenopausia? Pues es así, por todo el desequilibrio hormonal. Entonces, en el libro, pues incluimos unos más visibles y otros más invisibles, aún así comunes, y luego los menos comunes relacionados con la menopausia, que son estos infiltrados, que vamos, que hay varios y demás. Yo creo que el más importante a mencionar es el estrés. Ese es el infiltrado principal que amplifica todos los cambios hasta poder convertirlos incluso en síntomas, porque la menopausia en sí, por sí misma, aumenta el estrés y todos los cambios van a sufrir cuando hay más estrés. O sea que sí o sí es como un tema a considerar para poder gestionarlo, para poder calmar el sistema nervioso. O sea, un sistema nervioso en alerta, como decía Amalia, o un día entero con estrés va a hacer que duermas peor, la irritabilidad va a hacer que todo se desconfigure. Entonces, sí o sí, eso tiene que cambiar, ¿no? Y hay muchas recomendaciones y pautas y demás en el libro que se pueden utilizar, ¿no? Para disminuir este estrés. Mm. En cuanto a lo mejor síntomas más conocidos, la diferencia, o sea, nosotros, como decía Ana, les hemos llamado sospechosos habituales. Entonces, sí que lo que hemos hecho en esos cambios, ¿no? Me gustaría muy rápidamente explicar por qué no hemos dicho síntomas y cambios. O sea, que ahora Ana ha dicho cambios y síntomas, ¿no? Nosotras Gracias. decimos, los llamamos un poco cambios, porque la palabra síntoma como que ya rápidamente, ¿no? A nivel cerebral nos conecta con la enfermedad. Entonces, mientras esos cambios o esas cosas que nos ocurren no son limitantes para nuestro día a día, les hemos llamado cambios. Pero es verdad que también decimos que si tú tienes un cambio que se vuelve tan fuerte que afecta muchísimo a tu calidad de vida, pues es muy probable que ya pase a ser un síntoma, ¿no? Porque vas a tener que probablemente recurrir a la medicina para poder un poco como mitigar sus efectos, ¿vale? Es un poco porque la gente a lo mejor con ese lenguaje. Y hemos hablado en los cambios que hablamos más habituales, lo que hemos hecho es explicar, volvemos otra vez a utilizar a la familia Hormonetti, ¿no? Como para poder explicar ese cambio. Hablamos luego un poco más esa teoría, esa parte un poco más rigurosa, ¿no? De por qué este cambio, o sea, porque creemos que, aunque tú lo tengas y lo entiendes,
estás más dispuesta como a aceptarlo, ¿no? Si tú no entiendes algo y te están pasando sofocos a tope, yo, por ejemplo, tengo sofocos y sofocos nocturnos, ¿no? Entonces, si yo no entendiese por qué me están pasando ciertas cosas, estaría como mucho más enfadada, ¿no? De, joder, ¿por qué a mí y a Ana no? O porque a mí y a otra persona no. Entonces, bueno, entiendes a lo mejor dónde te viene y luego hemos puesto unos consejos prácticos que a lo mejor no hacen que ese cambio desaparezca del todo, pero bueno, te ayudan a que ese cambio no se convierta en un síntoma, a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, hemos utilizado un poco también este argot de cine, también, ¿no? De hace calor o soy yo, para los sofocos, todas somos Dory, ¿no? Para estas situaciones que hablábamos de que se nos olvidan cosas. Luego también, ¿no? Razones de peso, porque bueno, ganamos un poquitín de peso, contando ovejitas, porque de repente yo que dormía en cualquier sitio a cualquier hora y no tenía ningún problema, pues ahora entre sofocos, melatonina y demás, no duermo, ¿no? Pues también explicar un poco de dónde te puede venir el insomnio. Entonces, bueno, es esa idea de un poco con ese juego, con ese lenguaje un poquito más, no humorístico, porque tampoco queremos como quitarle importancia, ¿no? Pero sí un poco también verlo desde otro lugar, de, bueno, si no llega a ser un síntoma, pues bueno, es un proceso que está pasando, por el que estamos pasando, que nos puede dar, como dices tú también, muchas claves, ¿no? Muchas veces estos síntomas nos hacen replantearnos cosas o estos cambios que de otra manera igual seguirías igual, ¿no? Y como decía Ana, o sea, es que no puedes seguir trabajando las mismas horas, saliendo de la misma manera, haciendo las mismas cosas y pretendiendo que años más tarde pase lo mismo, porque también está pues esos tres quesitos, ¿no? Tu envejecimiento celular, tu situación personal. Entonces, bueno, creemos que es como eso, interesante el poder también pensar que puedes hacer cosas y que si nos pasa a muchas, pues bueno, que es más, yo creo que también más llevadero cuando sabes que alguien está Que todos pasando lo mal. pasamos y que también es maravilloso, ¿no? Que se abre ahí Total. un portal hermoso sobre todo para las mujeres también, porque estamos renaciendo, hay un renacer de esa energía creativa, de esa energía de esa fuerza vital, de esa kundalini que, vale, Ujú. ya hemos criado gatos, perros, niños, sobrinos, lo que sea. Construimos más o menos una relación, una familia, una vivienda, una profesión, lo que sea. Ahora, ¿qué voy a crear? ¿Qué quiero crear para de aquí a la próxima mitad de mi vida, ¿no? O por lo menos pasar el rato mejor, enfocarme en algo que nos dé placer, que nos dé, que podamos entregar también ese valor a la comunidad. Em, no sé si, bueno, pues para ir cerrando, si queréis comentar un poquito, justo me vino la palabra renacer, que esta mirada desde el punto de vista oriental o desde otras culturas para esta fase vital de las mujeres, si queréis mencionar algo, y también contarnos, bueno, qué os gustaría o qué frase queréis compartir a las mujeres para que lean, para que se informen, que compren el libro. Dejaremos aquí abajo el link para poder encargar el libro o la forma de comprarlo, también las redes de Ana, si queréis hacer sesiones de coaching con ella o con Amelie, sesiones de yoga terapia, el acompañamiento como coach de menopausia que os pueden brindar. Eso, a ver. Punto de vista de la otra cultura, si me fui, hice muy larga la Vale, pues sí, en el libro también tenemos eso, lo que llamamos panorámicas, que son como paraditas de ver otras cosas más allá. Una es en otras culturas y es muy interesante porque en otras culturas como en Japón, que habla de que la menopausia lo hablan como energía de renovación, en China como la segunda primavera, en la India pues las mujeres mayores son verdaderamente sabias. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque es un cambio también cultural, es decir, cómo se vive, no tanto tú, sino los demás. Entonces, de ahí también tenemos apartados para convivientes, es decir, cómo nos pueden ayudar la gente que convive en el trabajo, en casa y demás con nosotras. Y nos encanta poder ser parte de este cambio también cultural de cómo se entiende esta etapa, ¿no? Que otras culturas desde hace miles de años ya lo hacen, ¿no? Entonces,
Entonces, por ahí sería, no sé si quieres aportar algo, Amalia. Bueno, si quieres, digo también ya para ir terminando la Ujú. frase, yo lo que diría es que este libro es como una guía muy clara y muy humana para entender qué está pasando con tu cuerpo y sobre todo qué hacer con ello. Ujú. Sí, yo diría también que pues, hemos utilizado esa metáfora de la guía de viaje también, porque realmente la menopausia es como un viaje, ¿no? Es un viaje que además no es opcional, que todas las mujeres lo vamos a hacer o sea, tanto si te gusta como si no te gusta. Entonces, cuanto mejor preparada estés, más informada, mejor acompañada, lo vas a disfrutar más, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que muchas veces es como que no queremos, no, sí, cuando éramos a lo mejor, cuando no todavía estamos notando grandes cambios, como que es que no quieres oír hablar de él, pero dices, por si acaso me Todavía libro. no va conmigo, me queda todavía, ¿no? Pues igual no me toca, no, te Igual no, vas a claro, viajar. exacto, igual no al final no me tengo que ir a ese destino que no me apetece ir, no, pero es que a ese destino vas a ir y tienes que prepararte bien la maleta, porque es como, no, decíamos Ana y yo, es como si te vas a la playa y no te llevas el traje de baño. Pues bueno, pues te vas a ir a la playa y no lo vas a disfrutar, porque además vas a estar pendiente de todo lo malo que tiene, en vez de decir, joder, qué guay, me he venido aquí a la playa, a lo mejor hubiera elegido otra playa, pero ya que estoy aquí, pues voy a disfrutarla, ¿no? Entonces es bueno que esto empieza también mucho antes de lo que pensamos, pues lo hemos llamado la tercera fase, ¿no? No es solamente la menopausia cuando dejas de ser fértil o cuando dejas de tener la regla, sino que hasta 10 años antes de que ocurra ese momento empieza a ocurrir. Entonces, que cuanto antes nos pongamos a ello, pues mejor preparada vamos a llegar para ese viaje. Me encanta porque sí, yo fui una de ellas que dije, ay no, pero esto me falta todavía, ¿no? Que va, cuando después una empieza a hilar cabos, te vas dando cuenta que a partir de los 38 40 42 años ya va habiendo movimiento, va habiendo cambios en tu cuerpo, en tus menstruaciones, en un montón de cosas. En fin. Chicas, dónde pueden comprar el libro? Las mujeres que nos vean, cómo lo pueden comprar, si tienen algún taller, alguna charla o algo, o si las personas, bueno, cómo os pueden contactar si necesita alguien una consulta con vosotras, una sesión. Pues yo creo que lo más fácil es por ahora a través de nuestras webs, en mi caso anagoros.com/encuentros, se puede comprar el libro directamente y en anagoros.com pueden saber un poco lo que ofrezco, tengo newsletter y tengo, bueno, incluso un regalito para las que se metan hoy, pues es un descargable yo creo que muy útil que tiene que ver con límites, que los estábamos hablando, así que Bueno, eso está ahí para todas las que nos escuchen. Y muy pronto estará en librerías, pero todavía eso está en proceso. Así que, y bueno, Amalia, ahora tú cuentas también dónde Sí, pueden encontrarte y comprar el libro. a mí en mi web es que es ameliledesma.com, ¿vale? Amelie con E al final. También si nos quieren escribir un correo, ¿no? Porque también tengan preguntas o nos quieran hacer alguna pregunta, encuentros en la 3F3 como número, @gmail.com. De todos modos te lo pasaremos. dejaremos todo en el pie Sí, del video, la Perfecto. sí, información y para que demás. sea más fácil. También por ahí nos lo podrían pedir o sobre todo si nos quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda. O ¿Vale? invitaros a alguna charla, en algún sitio, Claro. en un taller Sí, o lo que sea. Guay. sí, 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 justo, estamos mira, así justo este fin de semana, ahora que viene, justo vamos a unas jornadas en relación al Día de la Mujer. Hay unas jornadas de bienestar y deporte en un ayuntamiento cerca de Madrid, ¿vale? En Las Rozas. Entonces, bueno, nos contactaron ellos para decirnos que, bueno, les había parecido muy interesante el libro y que si queríamos participar en una mesa redonda. Entonces, bueno, pues nosotras encantadas, sobre todo porque nuestra idea siempre ha sido como compartir, ¿no? El que Divulgar. más mujeres puedan estar informadas. O sea, que el que no nos dé pereza informarnos sobre esto porque pensemos que todo lo que leemos es como complicado, no lo entiendo. O sea, yo tengo amigas que me han dicho, es que he intentado leer sobre esto, pero como no tengo formación así como en salud o no manejo este vocabulario, me parece un rollo. Entonces, bueno, pues es esa idea de, por supuesto, nosotros charlas, talleres, lo que sea, estamos muy disponibles a hablarlo. Y Ah, muchísimas bueno. gracias, Noé, por abrirnos el encantada, sí, espacio. un gustazo.
Fabuloso, fabuloso. Pues ya tenéis entonces, os dejaremos de nuevo toda la información aquí debajo. También dejaré el link a La Voz del Deseo, que es también otro recurso gratuito para, de nuevo, eso, conectar con lo que realmente deseamos, con lo que queremos. Así que si estás en esta etapa de la vida que no sabes muy bien qué es lo que querés, o si lo sabes, pero te da mucho miedo, ponerle palabras o ponerle un nombre, una pequeña guía para escucharte. Y chicas, gracias, se ha quedado corto, repetiremos seguramente de nuevo. Es muy bonito, muy fácil de leer, se lee con una sonrisa. Yo había leído otros libros de esta época y algunos hasta me habían resultado muy pesados, muy densos. Yo no tengo formación médica, pero sí yoga terapeuta, conozco bastante del cuerpo y algunos libros se hacen un poco densos. Este me parece que es una guía imprescindible. Así que llegue la guía a muchas mujeres. Gracias de nuevo por aceptar la invitación, por venir a charlar, a tejer juntas y nos vemos en un próximo video. No sé si queréis saludar, toda vuestra. Bueno, y agradecerte, Noé, agradecerte muchísimo la invitación y nos seguimos por redes y Ok, eso, que ojalá nos vayamos juntando muchas más mujeres para hablar de estos temas y todo lo que nos venga bien. perfecto. Sí, gracias, Noé. Yo creo que nos ha quedado muy bien la bufanda que hemos tejido. La hemos ido a tres manos, nos las hemos ido pasando y ha quedado, a mí me gusta cómo ha Total, quedado. ¿Te total. gusta? Ah, guay. Un abrazo fuerte. Gracias, chicas. Gracias. Besos. Chao, A la próxima. chao. Chao. Chao.